Bueno, qué bendición poder escuchar esos testimonios tan tremendos. Queremos motivar a las personas que no han tomado ese retiro de nuevos comienzos para que por favor se inscriban y participen de él, porque la verdad es una gran bendición. Bueno, hoy tenemos el privilegio con mi esposita de compartir este mensaje que se titula Aguas Estancadas. Y quisiera iniciar contándoles una historia, una anécdota, algo que nos sucedió. Resulta que nosotros estuvimos en Argentina hace un par de años y allí tuvimos el privilegio de conocer a una persona muy especial que se convirtió en alguien muy especial para nosotros, alguien como una familia que Dios nos dio allá. Y esta persona nos llevó a su casa o a su lugar de retiro que tenía de descanso a las afueras de la ciudad, un lugar hermoso, un lugar muy bonito. Y resulta que en este lugar pues él nos empezó a mostrar todas las cosas que habían y todos nosotros con mi esposita estábamos impactados, con nuestro hijo Juan Esteban, contentos de ver ese lugar tan lindo, y bueno, nos invitó a pasar un día muy hermoso. Pero en medio de ese recorrido que él nos estaba haciendo, vimos algo que nos impactó, algo que nos causó como un contraste, ¿cierto? Después de ver tantas cosas hermosas y especiales en ese lugar, vimos algo que como que opacaba todo el resto, ¿cierto? Y esto era un lugarcito que esta persona había creado para su esposa y tenía un montón de agua, pero esa agua tenía un mal aspecto, ¿cierto? Era un agua estancada, ¿sí? Y esa agua tenía unas características que hacían que ese lugar no se viera tan bonito, que ese pedazo de ese lugar no se viera tan bonito. Y estas características eran que el agua se veía muy sucia, estaba cubierta por una superficie que era como una lava, que tenía bacterias, que tenía un olor malo, ¿cierto? Esta agua no cumplía su propósito, no cumplía el propósito que cumple el agua, ¿cierto? De lavar, de poderse bañar, de poder tomar, ¿cierto? Esta agua estancada, veíamos que aparte del aspecto malo que generaba, no cumplía su propósito. Y entonces nosotros cuando estábamos preparando este mensaje nos acordamos de esa anécdota con mi esposita y queríamos compartírsela porque es algo lo mismo que pasa con nuestra vida cuando no hay cambios. Porque más adelante resulta que seguimos caminando y él nos siguió mostrando el lugar. Y en medio de ese lugar seguían habiendo cosas muy lindas y vimos una piscina hermosa. Pero este lugar no había nadie ahí que lo cuidara, sino él iba solo en algunas temporadas. Entonces yo le preguntaba, ¿y cómo haces si aquí no hay nadie para que el agua de la piscina se mantenga tan limpia? ¿Cómo haces eso? Y él me decía, no, lo que pasa es que yo tengo aquí un sistema que tiene cada cierto tiempo lo que hace es circular el agua y la eleva y la vuelve y la arroja hacia la piscina. Entonces esa circulación oxigena el agua y el agua se mantiene con vida. Y entonces en ese momento nosotros cuando estábamos preparando esta charla nos acordamos de esto y dijimos, o sea que los cambios, o sea que el movimiento traen vida, y estar quietos, estar estancados produce otras cosas, ¿cierto? Entonces el mensaje nuestro, que se llama Aguas Estancadas, va dirigido a esto, a los cambios, va dirigido a que en la vida estamos sujetos a muchos cambios, y algunos de estos cambios no siempre los vamos a entender. Por ejemplo, esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, o no siempre la esperábamos, ¿cierto? Ninguno esperaba esta situación, o muchos de los cambios que tal vez muchos de ustedes están viviendo en este momento. Tampoco estamos de acuerdo con muchos de los cambios que suceden, muchas veces no estamos de acuerdo, y es porque nosotros queremos tener control, porque nosotros queremos saber lo que va a suceder, lo que va a pasar, pero de pronto no tenerlo nos lleva a un momento de angustia, o a un momento de que no sabemos lo que va a pasar. Pero yo les quiero recordar una palabra que está en Romanos 8:28, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. En ese sentido, no deberíamos estar temerosos de los cambios, ya que Dios tiene control de todo, ya que Dios está pendiente de todo y Él conoce el futuro, Él conoce lo que tenemos necesidad, ¿sí? Los cambios producen situaciones de ansiedad, situaciones de miedo, de inseguridad, ¿sí? Muchas veces enfrentarnos a algo nuevo hace que tengamos temores, pero Dios tiene el control de todo. Y recuerden una cosa, que aunque las cosas cambien, aunque nuestras circunstancias cambien,
Dios tiene el control. Dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, recuerden que debemos movernos, recuerden que estar estancados no es la solución como esta agua. Y que estar estancado hace que el agua estancada tiene una característica. El agua estancada huele mal, no da buen fruto. No da buen fruto porque en esa agua salen zancudos, bacterias, ¿cierto? El agua estancada es amarga y el agua estancada pierde el propósito, no tiene ningún propósito. Vamos a leer una palabra que tiene mi esposita. Bueno, voy a leer Romanos 5, del 1 al 6, en la versión traducción lenguaje actual. Dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando nosotros, los pecadores, no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Amén y amén. Bueno, ahí donde estás, yo quiero invitarte a que nos acompañes en una breve oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Hoy ponemos en tus manos lo que aquí se va a hablar y anhelamos, Señor, que seas tú tocando cada vida, Señor. Que tu palabra hoy venga a renovar las mentes, venga a quitar toda carga, todo miedo, todo temor, toda mentira que el enemigo haya establecido como verdad en tu iglesia, Señor. Hoy en tu nombre declaramos tu presencia, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Quedamos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra la hemos nombrado aguas estancadas, y lo que queremos es hablar algunos aspectos que nos ayudan a enfrentar los cambios para no quedar estancados, para estar renovados, como dice la palabra, en su presencia, y ser ese ejército avanzada que es como Dios nos ve como sus hijos, pero también nos ve como personas empoderadas, como personas que tienen autoridad. Y el primer punto es confiar en Dios. El primer punto que vemos es el llamado que Dios nos hace. Es un llamado que tiene promesa. El llamado es a que entremos en su reposo, a que entremos en su descanso. Y bueno, esto a veces suena es como muy fácil decirlo, pero a veces llevarlo a la práctica tiene su grado de dificultad, ¿verdad? Porque estamos mirando las circunstancias, como mi esposo hace un momento decía, porque estamos mirándonos a nosotros mismos, nuestras debilidades, y porque a veces simple y llanamente cuesta trabajo confiar en aquel en quien no vemos. Es un acto de fe. Entonces, el llamado que Dios nos hace para recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para oxigenarnos y no quedar en estancamiento, es que debemos trabajar en esa confianza en nuestro Padre Celestial. Tenemos que confiar en que Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que confiar en que todo lo que vivimos obra para bien en nuestras vidas. En que aun si cayéramos, si cometiéramos errores, Él tiene poder para levantarnos, para sanarnos, para restaurarnos y para hacer que el estado postrero en nuestras vidas sea aún mayor que el primero. Esa es la confianza a la que Él nos ha llamado, y yo quiero compartirles en Isaías 30:15, donde Él dice: vuelvan a obedecerme y yo les daré poder. Nosotros necesitamos poder. Poder son nuevas fuerzas para levantarnos, nuevas fuerzas para quitar la mirada de las circunstancias y colocarlas en nuestro Padre Celestial. Necesitamos poder para deleitarnos en su presencia, porque no es una carga, no es ir a la presencia de Dios como obligándonos y no, es un deleite. Es como cuando usted está frente a un banquete y usted lo saborea, usted lo disfruta, usted goza el momento. Que nuestra comunión, nuestra relación de intimidad con el Señor sea todo un deleite, donde nosotros podamos recibir calma, donde nosotros podamos recibir quietud, donde nosotros podamos tener esperanza de que Él tiene cuidado de nosotros, de que hay un futuro de bendición para nosotros, para nuestra casa, para las personas que amamos.
Y Dios nos hace un llamado, nos llama a cambiar de actitud. Muchas veces como iglesia no tenemos una actitud correcta. Muchas veces como cuerpo de Cristo no tenemos la actitud que deberíamos tener. Porque Él nos llama a tener la mirada puesta en lo eterno, no en las cosas de esta tierra que son pasajeras. Todo en esta tierra un día va a pasar. Las circunstancias son pasajeras. La enfermedad es pasajera. La vida es pasajera. Y lo único verdadero que tenemos es nuestra eternidad, el fin hacia dónde vamos. Entonces, a mí, una de las personas que me impactan muchísimo es Esteban. Esteban, en su momento más crítico, en el momento en que lo estaban apedreando por proclamar el nombre de Cristo, pudo levantar la mirada, quitó la mirada de las circunstancias, renunció a su ansiedad, a su miedo, a su humanidad, a lo que humanamente él podía estar sintiendo en ese momento, y decidió poner la mirada en Cristo. Y cuando él levanta la mirada, proclama que ve a Jesús sentado a la derecha del Padre. Y esto es algo que me impacta, porque esto cambió drásticamente las circunstancias de Esteban. En ese momento él podía pedir justicia, pero pidió misericordia. Cuando nosotros ponemos la mirada en Dios, cuando ponemos la mirada en lo eterno, cuando decidimos confiar en Él, algo pasa en nuestras vidas, nuestra mente cambia. Así como las aguas se oxigenan, nuestra mente, nuestra alma se oxigena también. Y así como Esteban en ese momento, en lugar de pedir juicio y condenación, pidió misericordia. O sea, mire la perspectiva tan diferente que tenemos cuando quitamos la mirada de lo terrenal y lo ponemos en lo eterno. Ese es el primer punto, confiar en el Señor, confiar en Él, que Él es el que tiene cuidado de usted. Hay cosas que podemos controlar y hay cosas que jamás podremos controlar, pero el hecho de que no estén bajo nuestro control no significa que no están bajo el control de nuestro Padre Celestial. Es que es la persona que más nos ama, el que cuida de nosotros. Y esto no quiere decir que no pasaremos dificultades, no, vamos a pasar dificultades. Esto no se trata de un engaño, una mentira, es una vida real. En el mundo tendremos aflicción, pero dijo Jesús, tranquilos, yo he vencido el mundo. El segundo aspecto es que nosotros tomamos la decisión si en medio de los cambios somos de bendición para los demás o somos de maldición. Nuestra tendencia natural es el de resistirnos a los cambios. Nosotros tendemos a acomodarnos a las circunstancias y ahí nos sentimos cómodos. Y eso nos lo muestra la palabra de Dios, como el pueblo de Israel se había acomodado a estar esclavo en Egipto. Y aun cuando Dios lo llevaba por el desierto, él anhelaba en su corazón volver nuevamente al lugar de maldición. Bueno, tristemente esa es nuestra tendencia, lo cual nos lleva a vivir como esas aguas estancadas, nos lleva a la frustración, nos lleva a detener el mover de Dios de bendición para nuestras vidas. Y hoy la invitación es que cambiemos el molde, que quebrantemos ese molde y tomemos la decisión de ser un instrumento de bendición en medio de los cambios, de ser un instrumento que renuncie al estancamiento, que renuncie a la amargura, al resentimiento y todo a lo que ese estancamiento puede conllevar en nuestras vidas, teniendo presente algo, que si nosotros no vamos y le entregamos las cargas a Dios que no vemos, vamos a imponerle esas cargas a quienes sí vemos, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a las personas que están en nuestro entorno. Es decir, de la abundancia del corazón habla la boca, y si en nuestro corazón hay amargura, pues nuestra boca va a ser un instrumento no de sanidad, sino un instrumento que va a traer heridas a la vida de muchas personas, porque Dios es un Dios de orden, y en ese orden el primer lugar es con Él. A Él entrego mis cargas, a Él entrego mis preocupaciones y de Él recibo el descanso. Así puedo tener una actitud de amor con los que me rodean, de sanidad con los que están a mi alrededor, y puedo convertirme en un instrumento de bendición. Cada uno de los que están escuchando esta prédica, quiero decirles que Dios los creó con un propósito, y ese propósito es el de ser un instrumento de bendición, el de ser un instrumento en las manos de Dios. Muchas personas creen que el propósito al venir a esta tierra es el de nacer, crecer, casarse, reproducirse, estudiar, lograr una estabilidad económica y morir.
pero es un propósito pobre. Listo, hágalo, cumpla con eso, tenga metas en la vida, pero véase también como un instrumento en las manos de Dios, un instrumento que puede ser usado para impactar la vida de otros, un instrumento por medio del cual Dios puede dar un mensaje, puede renovar una mente, puede restaurar un hogar, puede cambiar una vida. Si usted se ve como ese instrumento, usted será ese instrumento de bendición por medio del cual vendrá un fluir de parte de Dios. Y yo lo quiero invitar en esta mañana a que usted tome la decisión de entregarle sus cargas a Dios y de dejar el egoísmo a un lado. Muchas veces somos egoístas. Yo he sido egoísta cuando solo me preocupo por mí, cuando voy a orar y el Señor, bendíceme, ayúdame, sálvame, mira esto que me están haciendo, mira esto, y se vuelve como la ovejita donde está pidiendo y pidiendo solamente para sí misma y se vuelve corto de vista porque no ve que al lado, que alrededor muchas personas están necesitando de Dios, están necesitando recibir una palabra de esperanza, están necesitando recibir una palabra de ánimo que le diga, si yo pude, tú también puedes, si Dios hizo esto conmigo, contigo también lo hará. Dios nos llamó para ser ríos de bendición por medio del cual sus bendiciones fluyen a la vida de otros. Y si usted no se ve como esa persona de bendición es porque el enemigo le ha engañado, porque el enemigo le está mintiendo y está tergiversando su realidad, porque tal vez, como decía ahorita Esteban, está mirando sus circunstancias y de pronto en lugar de pedir misericordia por otros pide juicio. Y Dios nos ha llamado, y a mí me impacta porque hay una ley de Cristo y esa ley se llama la ley del amor. Nosotros ya no estamos bajo el pacto, el antiguo pacto de la ley de Moisés, sino que estamos bajo el pacto de la gracia, y a veces nos volvemos egoístas pidiendo gracia solo para nosotros, y Dios espera que nosotros cambiemos de actitud y seamos instrumento de bendición por medio del cual fluyan las bendiciones también para las demás personas. Yo de verdad lo quiero invitar a que en esta mañana usted tome la decisión. Y quiero leerle Efesios 5:14, donde Dios dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Eso es una vida con propósito. Es muy fácil quedar en estancamiento, es lo más cómodo, lo más sencillo, pero ahí no hay bendición. Ahí hay maldición, hay estancamiento. Dios nos ha llamado a ser instrumentos de bendición, que dice la palabra, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Si vamos de aumento en aumento, no hay estancamiento. Dios no nos ha llamado a retroceder ni a quedarnos estancados. Nos llamó a levantarnos y a vivir esa vida con propósito por la cual Él nos creó. Amén. Bien, como tercer aspecto tenemos un tipo de cambio que es producido por las dificultades, ¿sí? A veces en medio de las dificultades, de las situaciones adversas, de los momentos difíciles de la vida, también se produce un cambio en nosotros. ¿Por qué? Muchas veces en medio de estos momentos es donde nosotros reflexionamos e identificamos situaciones que debemos cambiar. ¿Y qué es esto? Es el arrepentimiento, ¿cierto? ¿El arrepentimiento qué es? Es un cambio de algo que hacíamos mal a querer hacerlo bien, ¿cierto? Es reconocer algo que estábamos, algo en lo que estábamos fallando y empezar a querer hacerlo bien. Empezar a buscar ayuda en Dios, empezar a pedirle a Dios que me ayude, a pedir perdón, ¿cierto? Ese es el arrepentimiento. A sentir dolor por esa situación que hice mal y a reconocer que estuvo mal y a querer hacerlo de la manera correcta. Entonces estas situaciones, estos cambios, cuando hay situaciones difíciles que yo sé que algunos de ustedes están pasando, tal vez no es solamente algo que te afecta, que te lastima, sino algo que te puede traer bendición. Porque el arrepentimiento que produce vida, y vida ¿qué? Vida eterna, ¿cierto? Entonces el cambio, cuando pasamos por estos procesos nos debemos preguntar tal vez qué debo cambiar, ¿cierto? ¿Qué Dios quiere enseñarme? ¿Qué estoy haciendo mal? Y puede que no sea que estés haciendo mal, sino que quizás debías pasar por ese momento, porque como los árboles, que es un ejemplo, pasan por diferentes estaciones, ¿cierto? A veces está el árbol en el verano, ¿cierto? Y lo vemos frondoso y lo vemos lindo, pero en el verano empieza a escasear el agua, ¿sí? Y de pronto llega la siguiente estación y entonces después de un tiempo tan alto de escasez de agua, el árbol empieza a absorber los nutrientes de las hojas y las seca, y entonces, pero el árbol tiene que sobrevivir, ¿cierto? Y es un momento difícil porque viene de un verano fuerte y entonces
sus hojas se secan, se caen, y después viene un momento del invierno, ¿cierto?, en el que hay mucho frío, y el árbol soporta muchos cambios a través de un año, ¿cierto? Después viene otra vez la primavera, en donde el árbol florece nuevamente y se vuelve frondoso y hermoso nuevamente, pero un árbol después del otoño no se ve tan lindo, se ve muerto, ¿cierto? Pero nosotros así como el árbol en la vida pasamos por diferentes momentos, y no quiere decir que no vayamos a florecer nuevamente, no quiere decir que nos vayamos a quedar ahí sin hojas, con las ramas casi secas. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que la vida está llena de cambios, está llena de situaciones en las que aprendemos cosas, en las que Dios nos enseña cosas. Yo les quería contar como ejemplo sobre una película muy espiritual que les quiero recomendar para que se vean ahora en este confinamiento, que van a estar así como con mucho tiempo libre, entonces se la pueden ver. Esta película se llama Intensamente. Entonces, resulta que esta película, les voy a contar así más o menos lo que trata, por los que no se la han visto, los que se la han visto, se la pueden ver con sus hijos. Es una película familiar. Los espirituales que se la vieron, pues ya saben de qué se trata. Los que no, les voy a contar. Resulta que esta película, y va relacionada con esto, con los cambios que suceden en medio de las adversidades y de las dificultades. En esta película, los protagonistas son las emociones y la persona sobre la cual actúan las emociones. Entonces está la ira, está la alegría, está la tristeza, está la otra, no me acuerdo cómo se llama, bueno, todas las emociones. Pero hay una que es la protagonista, la estrella, que es alegría. Porque resulta que, y sí, pasa en el mundo real, nos pasa en la vida. Nosotros muchas veces queremos llenar una situación adversa, una situación difícil con ir de compras, porque eso me produce un rato de alegría, ¿cierto? O con estar con una persona, ¿cierto? Que esa persona me produce un momento de alegría. Y en esta película era así, cada vez que a esta chica protagonista le pasaba algo, entraba alegría y llegaba, hay que hacer algo, alegría, y tristeza iba a hacer algo y no la dejaban, y no dejaban a los demás actuar, y alegría tenía que solucionar el problema, y pasaba algo que le alegraba el momento. Y la película iba transcurriendo así, y uno iba identificando, uno iba pensando que alegría era la protagonista de la película, ¿cierto? Pero resulta que la película da un giro y se empieza a romper todo, y esta persona se rompe por dentro, ¿cierto? Se rompen sus emociones, se rompe todo, y entonces estos protagonistas que son las emociones, no saben qué hacer. Entonces lo que empiezan es a construir los recuerdos, empezar a buscar en los recuerdos la forma de poder volver a levantar a esta persona, a armarla, porque se rompió en 1000 pedazos, como muchos de ustedes tal vez están, o como muchos de nosotros hemos estado en algún momento. No sé si tal vez tú estás allí roto en 1000 pedazos, ¿cierto? Y no sabes cómo salir de allí, pero hay una forma de salir, y es buscando a Dios, arrepentirnos, buscando la manera de que Dios ponga eso en nosotros, porque el arrepentimiento viene de Dios. Es una tristeza que produce que nosotros nos convenzamos de que estamos haciendo algo mal, nos convenzamos del pecado y queramos cambiar, queramos que eso cambie, aunque sea difícil para nosotros hacerlo, queramos que eso cambie. Y vuelvo a la película, y entonces en medio de esta construcción y de esta construcción de recuerdos, empezaron a ellos a ver, todos los protagonistas de las emociones, que los recuerdos que más habían construido la vida de esta persona y las relaciones en esta persona y los momentos más importantes de esta persona no habían sido los momentos de alegría, sino habían sido los momentos de tristeza. Porque empezaron a mostrar ahí las imágenes en los recuerdos, y resulta que hay dos tristezas, ¿cierto? La tristeza del mundo, que produce muerte, y la tristeza de Dios, que produce arrepentimiento, y el arrepentimiento produce vida eterna. Entonces esta tristeza que representa en la película es la tristeza que viene de Dios, la que produce arrepentimiento, porque empezaron a mostrar las imágenes, y en medio de esas imágenes aparecían los momentos en los que ella estaba mal, estaba triste, y su familia la abrazaba. Aparecían los momentos en los que ella había fallado y pedía perdón, y se construían relaciones y se construían cosas importantes, porque en ese momento yo miro a los ojos, en esos momentos yo soy sincero, en ese momento yo digo la verdad, yo soy auténtico, yo me despojo, yo me rindo. En esos momentos de tristeza y de dificultad, donde yo puedo entregarme y ser como yo soy, y decirle a Dios, este soy yo, estoy desbaratado, estoy destruido, no tengo qué hacer, no sé qué hacer, ayúdame, necesito tu ayuda. Y cuando yo me rindo, y cuando yo le pido a Dios eso, y cuando yo me arrepiento, estoy haciendo esto mal,
no sé cómo salir de acá, estoy en esta situación, ayúdame Señor, no sé cómo, hice este daño, hice esto mal, estoy haciendo las cosas mal con mi hijo, con mi esposa, con mi familia, no sé qué hacer, no sé cómo salir de aquí, necesito tu ayuda Señor. Cuando llegan esos momentos difíciles es donde nosotros producen cambio. Muchos de nosotros, de los que estamos acá en la iglesia, y muchos de ustedes llegaron a la iglesia y llegamos a los pies del Señor en un momento de dificultad. No sé si puedes recordar en este momento cuál fue ese momento por el que tú llegaste. No todos, pero sí la mayoría de los que estamos acá llegamos por ese momento. Entonces, sepamos que esas dificultades son transitorias y sepamos, para entrar en el punto cuarto, que Dios tiene control de esto y que Dios te ha prometido algo y Dios tiene un destino eterno para ti. También aún en medio de esta pandemia, volviéndome al punto 3, aún en medio de esta pandemia han habido muchos cambios y muchas situaciones adversas, pero también han habido muchas cosas positivas que podemos rescatar, o han habido cosas que no pueden volver a ser igual después de que volvamos, ¿sí? Después de que volvamos de esta situación, de que esto cambie, de que pase este tiempo de confinamiento, de que esta pandemia se haya ido, tiene que quedar algo en nosotros. Algo nos tuvo que enseñar esto, porque eso es lo que hacen las dificultades. Tal vez es compartir con nuestra familia más, tal vez es entender el valor de la familia, de un abrazo, de reunirnos. Seguramente pronto lo vamos a volver a hacer y entonces eso va a ser otro cambio y nos vamos a tener que adaptar a muchas cosas, pero tenemos que estar preparados, porque los cambios traen vida, nos oxigenan, traen bendición. Vamos al punto cuarto, al aspecto cuatro, en el que vemos de qué forma debemos abordar los cambios y en el que vemos de qué forma nosotros podemos enfrentar un cambio, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos claridad en algo, y es el destino eterno que Dios nos ha dado, y es la promesa que Dios ha hecho sobre nosotros, entonces nosotros no estaríamos preocupados tanto por ese cambio. Sabríamos que Dios tiene el control y sabríamos que Dios nos va a ayudar y que ese cambio lo va a usar para bien, ¿sí? Y Dios dice que Él nos prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin del mundo, que nos va a acompañar. Y les quiero leer esta palabra que está en Efesios 1:13. Dice: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Qué está diciendo esta palabra? Y quiero que la reciban, porque hay muchas personas aquí que están escuchando por primera vez tal vez. Pero hay un mensaje que Dios habla acá de un mensaje de la verdad y del evangelio de salvación. Y que si tú crees en este mensaje, que lo voy a declarar ahora, si tú crees en este mensaje, Dios te da una garantía. Y es el Espíritu Santo que Él prometió, dice que está prometido, y que es un sello, y lo da como una garantía de un sello, y que este sello garantiza la herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido. Este sello nos da una garantía. ¿Qué hace un sello? ¿Qué hace un sello en el ganado? ¿Qué está diciendo el sello en el ganado? Está diciendo que ese ganado tiene un dueño, ¿cierto? Le está diciendo a todo el que vea ese sello, le está diciendo: Él es mío. Y eso es lo que hace el sello del Espíritu Santo. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y también es una garantía, ¿cierto? Cuando usted va a una notaría y le ponen un sello, ¿qué está garantizando ese sello? Auténtico. Que es auténtico el documento, que ese documento pasó por esta notaría, fue revisado y es auténtico. Y este sello, el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros, es auténtico. El Espíritu Santo es real, es verdad. Amén. Nosotros podemos llevar los frutos de ese precioso Espíritu Santo, porque Él está en nosotros. Ahora yo quiero que ustedes conozcan ese mensaje de salvación, que conozcan ese evangelio de salvación y ese mensaje de verdad que habla esta palabra en Efesios 1:13. ¿Y cuál es este mensaje de salvación? ¿Y cuál es este evangelio de verdad que tú vas a escuchar ahora? Y que tú puedes creerlo ahora, y que si lo crees, Dios te dice que el Espíritu Santo que Él te va a sellar con el Espíritu Santo, que vas a recibir el Espíritu Santo que Él te prometió, si crees en esta palabra ahora. Y ese evangelio de verdad y ese mensaje de salvación es que Jesucristo es el Señor, que Él murió por nosotros en la cruz y que vive porque resucitó, porque Dios lo levantó de los muertos. Si nosotros creemos, si tú ahí donde estás crees en esto ahora, yo quiero que digas estas palabras conmigo: yo creo que Jesús es el Señor, y yo creo lo hago mi Señor, y yo creo que Él murió por mí en esa cruz, y yo creo que Él resucitó de los muertos y que vive, y que la promesa de su Espíritu Santo ahora vive en mí. Vamos a orar.
Padre, Señor, yo te presento a estas personas, Señor, que están escuchando este mensaje. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea como sello, Señor. Sea como llenando cada una de estas vidas, Señor. Sea sanando cada una de estas personas, Señor. Yo te pido, Señor, que este mensaje de verdad sea creído por ellas. Que estas personas, Señor, puedan identificar lo que está mal en sus vidas. Puedan convencerse del pecado que realizan, Señor. Que pueda yo convencerme, Señor, de ese pecado, Padre, para poder pedirte perdón, Señor. Que tenga yo esa capacidad, Señor, de cambiar, Señor, esa capacidad de cambio, porque el cambio genera vida en mí, que yo, Señor, pueda dar a otros, que yo pueda cumplir el propósito, que no sea yo como esa agua estancada, que no sea como esa agua estancada que no cumple su propósito, que no sirve para nada, Señor. Yo quiero, Señor, yo quiero que tú repitas conmigo, yo quiero, Señor, ser agua viva. Yo quiero, Señor, ser esa agua, Señor. Yo quiero recibir esa agua viva que tú prometiste, Señor. Que tú prometiste que íbamos a tomar y que nunca más tendríamos sed, Señor. Yo quiero ser esa agua que tiene un propósito, que hace algo en la vida, Señor. Yo quiero que tú pienses en qué cambio estás viviendo en este momento, qué situación estás viviendo. Yo quiero que tú pienses en qué cambio necesitas hacer. Tú sabes ahí donde estás, tú sabes que hay algo por cambiar. Tú sabes que tienes que arrepentirte, que hay algo que estás haciendo mal, que no puedes seguirlo haciendo. Tú lo conoces, ahí donde estás tú sabes. El Espíritu Santo te está mostrando y te está convenciendo de pecado. Se llama redarguir. Te está convenciendo para que tú puedas pedir perdón en este día. Y para que tú puedas cambiar, para que a partir de este día tú seas diferente. Para que el fruto del Espíritu Santo que ahora mora en ti, el Espíritu Santo que te está llenando en este momento, ahora, ese Espíritu Santo, ese fruto que estás recibiendo se manifiesta en ti. Todos esos frutos que nos llevan a hacer lo bueno se manifiesten en ti. ¿Estás estancado por algo? No sé si estás estancado por algo, pero identifícalo, porque si sigues estancado vas a oler mal. Si sigues estancado no vas a dar fruto. Si sigues estancado no vas a poder seguir adelante. Pasa algo con tu familia, no sé. Estás estancado, tal vez recibiste mucha información, mucho conocimiento, has hecho todos los cursos de la iglesia, tal vez eres un líder preparado, pero no estás sirviendo en ningún lado y estás siendo un agua estancada que no está llevando vida y no está cumpliendo el propósito para el que Dios te preparó, para el que Dios te trajo aquí. Dios te trajo aquí con un propósito, Dios te preparó con un propósito, Dios te dio esos dones y esa habilidad para hablar, para expresarse, para enseñar a otros con un propósito. No lo desperdicies, aprovéchalo, porque nuestra iglesia, la iglesia universal, nuestra iglesia también necesita servidores, necesita personas que lleven la palabra, que lleven el evangelio, que apoyen, que aporten. Necesita servidores. No sé si has perdido esperanza porque crees porque no tienes el control, porque no sabes qué está pasando, porque no sabes lo que viene, porque estamos encerrados, porque estamos en pandemia, porque estás viviendo otra dificultad, otra circunstancia, una enfermedad, alguna situación. No sé si has perdido la esperanza, o tal vez estás herido, tal vez no entiendes por qué te está pasando esto. Es posible, estás herido, sí. Yo sé que hay personas que están heridas en su corazón con otras personas, pero peor, que están heridas con Dios. Que están heridas con Dios porque no entienden el proceso, el cambio que están viviendo. No lo pueden entender, pero recuerden una cosa, hay un destino eterno. José tuvo un sueño, a José Dios le habló y le mostró un destino eterno, o le mostró un destino en esta tierra. Y aunque las circunstancias indicaban todo lo contrario y hubo cambios en su vida adversos, él llegó a ese lugar y su sueño se cumplió y lo que Dios le prometió se hizo. Así va a pasar contigo, no importa lo que pase. Si no lo entiendes, José tampoco lo entendía. No se puede entender ser esclavo cuando te había mostrado otra cosa. Pero tú vas a llegar a ese lugar porque Dios no miente, Dios es real y Dios no cambia. Nosotros vivimos cambios, pero Dios no cambia. Oro por aquellos que tienen esa herida, para que Dios los restaure, para que Dios los llene, para que Dios los sane, para que Dios sea mostrándoles dónde Él ha estado en esos momentos en los que tú has estado en esas dificultades. Yo quiero que cierres tus ojos en este momento, cierra tus ojos, porque Dios te va a mostrar que Él ha estado contigo. Dios te va a mostrar lo que Él ha hecho. En este momento Dios te está mostrando y tú puedes entender por qué estás viviendo esto. Espíritu Santo, yo te pido que muestres a estas personas, Señor, que muestres la situación, por qué están viviendo esto, que muestres dónde tú has estado, que tú no los has abandonado, Señor, que tú has estado con ellos en todo momento, Señor, que tú los amas,
los amas y que tú tienes un destino eterno para ellos, por el cual pusiste un sello en ellos, Señor. Muéstrales, Señor. Trae su mente, Señor. Trae a su corazón, Señor, el arrepentimiento para que podamos cambiar, para que podamos ser mejores, Señor. Quita toda amargura que produce el agua estancada, toda amargura que hace que estemos enojados, que estemos en discordia, toda amargura que hace que produce la frustración. Quita toda frustración, Señor. Espíritu Santo, trae vida, Señor. Mueve estas aguas, Señor. Trae vida, Padre. Ayúdanos a cumplir tu propósito, Señor. Hoy, Señor, hoy tú nos estás mostrando, Padre, qué quieres que hagamos. Hoy Dios les está mostrando a ustedes, en este momento les está mostrando qué quiere, en dónde quiere ponerlos, qué vida quiere que transmitan, porque pronto estaremos nuevamente reunidos, pronto necesitaremos nuevamente el servicio de muchos de ustedes, pronto harán falta manos para bendecir, manos para recibir todas esas personas que Dios va a traer a través de ustedes, y esas manos las necesitamos, esas manos van a hacer falta. Dios te está mostrando que debes ser fruto de bendición, que debes tener un propósito en la vida, que debe tener un sentido en tu vida y que debe haber un cambio. En el nombre de Jesús los bendigo y en el nombre de Jesús declaro que proclamo sobre ustedes bendición, sanidad. Hay personas que han estado enfermas en medio de este proceso. Hay personas que han estado enfermas en medio de esta pandemia, en medio de este cambio. Y estas personas viven en angustia porque es difícil tener una enfermedad en este momento, es difícil ir a un centro médico, es difícil sacar una cita, es difícil por el miedo al contagio, es difícil porque están cerrando todo. Es difícil porque esa parte de la salud también está complicada. Y hoy quiero orar por ti y quiero que pongas tu mano sobre el lugar en el que sientes que tienes una afección. Yo quiero que pongas tu mano porque el Espíritu Santo poderoso y precioso que Dios nos prometió, Él va a hacer un milagro en ti, Él va a sanarte. Y pon tu mano allí y declara sanidad sobre ti. Yo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Rey de Reyes y el Señor de Señores, el poderoso, el que vive, el que resucitó, el que murió por nosotros, en el nombre de Jesús, proclamo que eres sano, que eres sana. En el nombre de Jesús, proclamo que esa cirugía ya no la necesitas. Proclamo que se ha compuesto todo lo que estaba mal. En el nombre de Jesús, que te harás un examen nuevamente y te sorprenderás, que habrá milagros en el nombre de Jesús. Lo proclamo por el poderoso Espíritu Santo que hoy actúa en ti, que hoy lleva sus frutos hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, iglesia. El Señor los bendiga. Gracias a todos. Dios los bendiga. Véanse la película.